Los Andes, majestuosos, imponentes, eternos. Estas montañas han sido testigos de innumerables historias a lo largo de los siglos, desde las antiguas civilizaciones que veneraban sus cumbres, hasta los exploradores modernos que buscan conquistar sus alturas. Los Andes siempre han sido un lugar de misterio y maravilla, pero en sus entrañas también se esconde la oscuridad. Una oscuridad que no solo se refiere a las sombras que proyectan sus picos al atardecer, sino a los secretos oscuros y las historias macabras que se ocultan en sus valles y desfiladeros. Y en esa oscuridad se movía una sombra que no era simplemente una figura siniestra en la distancia, sino una presencia real y aterradora que acechaba en las sombras esperando el momento perfecto para atacar. Una sombra con nombre y apellido: Pedro Alonso López. Este hombre, conocido por muchos como el monstruo de los Andes, dejó una marca indeleble en la historia de la región. Su nombre evoca miedo y horror, y su legado es uno de los más oscuros que se recuerdan. Conocido como el monstruo de los Andes, su historia hiela la sangre y deja una cicatriz imborrable en el alma de Latinoamérica. Pedro Alonso López no solo fue un asesino, sino un símbolo de la maldad que puede esconderse detrás de una apariencia común. Sus crímenes fueron tan atroces que aún hoy, décadas después, siguen resonando en la memoria colectiva de los pueblos andinos. Las montañas, con toda su majestuosidad, no pudieron ocultar los horrores que se desarrollaron en sus sombras. La historia de López es un recordatorio de que, incluso en los lugares más bellos y serenos, puede acechar el mal más profundo y aterrador. Nacido en 1948, en el seno de una familia disfuncional en Colombia, López no conoció la calidez de un hogar amoroso. Desde sus primeros días, la vida le mostró su lado más cruel y despiadado. La infancia de López fue un presagio de la oscuridad que se avecinaba. Abuso, abandono, violencia. Cada día era una lucha por sobrevivir, una batalla constante contra el hambre y el miedo. Su pequeño mundo, un crisol de dolor. Las calles de su barrio, llenas de peligros y tentaciones, se convirtieron en su escuela. Aprendió a desconfiar, a endurecer su corazón para no sucumbir a la desesperación. La inocencia, arrebatada desde sus primeros años. Los juegos y risas que deberían haber llenado su infancia fueron reemplazados por llantos y gritos. Cada cicatriz en su cuerpo contaba una historia de sufrimiento. Cada mirada perdida reflejaba un alma rota. En medio de tanta oscuridad, López buscaba desesperadamente una luz, una esperanza que le permitiera soñar con un futuro mejor. Pero la realidad siempre se encargaba de apagar cualquier chispa de ilusión. La infancia robada de López no solo marcó su vida, sino que también dejó una huella imborrable en su espíritu, una herida que nunca sanaría completamente. La adolescencia de López no trajo consigo la luz de la esperanza. Desde muy joven, López sintió el peso de un destino sombrío. Las calles de su barrio, llenas de sombras y peligros, se convirtieron en su único refugio. Expulsado de su hogar, se encontró solo, a merced de la crudeza de las calles. Sin un lugar al que llamar hogar, vagaba por callejones oscuros y edificios abandonados, buscando un sentido de pertenencia que nunca llegaba. Cada esquina escondía una nueva amenaza. Cada noche era una batalla por la supervivencia. Fue allí donde la oscuridad que lo habitaba comenzó a tomar forma. Robos menores, luego violencia. Un monstruo despertaba. La desesperación y la soledad lo empujaron a actos cada vez más oscuros. Al principio, eran pequeños hurtos, casi inocentes en comparación con lo que vendría después. Pero la necesidad y la rabia crecían dentro de él, alimentando una bestia que no podía controlar. Las sombras de la noche se convirtieron en sus cómplices y los callejones oscuros en su escenario. La violencia se volvió su lenguaje y el miedo, su compañero constante. Cada acto de agresión lo alejaba más de la humanidad, transformándolo en algo que ni él mismo reconocía. La oscuridad que lo rodeaba no era solo externa. Había echado raíces profundas en su alma, moldeando su destino de una manera irreversible. Así, en las entrañas de la ciudad, lejos de la luz y la esperanza, el monstruo en López despertaba, listo para reclamar su lugar en un mundo que lo había rechazado.
A principios de los años 70, López comenzó a viajar por Perú, Ecuador y Colombia. No buscaba aventuras, buscaba presas, niñas, jóvenes, indefensas. Se ganaba su confianza con engaños. Las atraía con promesas de una vida mejor. Eran trampas, diseñadas por un depredador. Las desapariciones se sucedían, familias destrozadas, comunidades aterrorizadas. La policía, sin pistas. El monstruo, invisible a los ojos de la justicia, se movía con la impunidad que le otorgaba el miedo. Cada crimen, un eco de terror que resonaba en los Andes. En 1980, en Ecuador, la suerte del monstruo se agotó. Una de sus potenciales víctimas logró escapar y alertar a las autoridades. López fue capturado, desenmascarado. El monstruo tenía rostro, y ese rostro estaba manchado con la sangre de decenas de inocentes. El juicio a López fue un desfile de horrores. Sus confesiones, escalofriantes. Describió cada detalle de sus crímenes con una frialdad inhumana. Pero la justicia tenía dudas. ¿Era posible que un solo hombre hubiera cometido tantos asesinatos? ¿Era López un monstruo o un demente? López confesó haber asesinado a más de 300 niñas. Las autoridades solo pudieron confirmar 110 casos. ¿Exageración? ¿Locura? ¿O la aterradora realidad de un monstruo que operó con impunidad durante años? Condenado a 16 años de prisión, la pena máxima en Ecuador, López salió en libertad en 1994. Su paradero actual es desconocido. Algunos creen que está muerto, otros que sigue libre, agazapado en la sombra, esperando su oportunidad para volver a atacar. El caso de Pedro Alonso López sigue sin resolverse. Un fantasma que recorre los Andes. Un recordatorio de la fragilidad de la inocencia y de la oscuridad que puede habitar en el corazón del hombre. El legado de López es un mapa de dolor. Familias que aún buscan respuestas. Comunidades que viven con el miedo grabado en su memoria. Una herida abierta en el alma de los Andes. Los Andes, mudos testigos de la historia, también recuerdan. Sus vientos susurran los nombres de las víctimas. Su silencio grita la verdad. Y en sus sombras quizás, todavía se esconde el monstruo. Esperando, observando,